Buenos días. Hoy es un día especial para nosotros los padres. Se está celebrando en la nación el Día de los Padres. Allí sobre la mesa en mi casa está un regalo que me he sentido tentado a abrirlo, pero no lo he hecho hasta hoy. Lo voy a hacer. Un regalo de uno de mis hijos. Es un día especial ciertamente para los padres, como en el mes pasado hubo un día especial para el Día de las Madres. Estaba estudiando un poco sobre esto, me doy cuenta que el Día de las Madres vino a ser oficialmente una celebración nacional en 1914, mientras que el Día de los Padres llegó a ser una celebración nacional hasta 1972. Se dice que lo que distingue el Día de las Madres y el Día de los Padres es que el Día de las Madres es el día en que se hace el mayor número de llamadas telefónicas, mientras que en el Día de los Padres es el día donde se hacen más llamadas, como dicen, collect, para que el padre las pague. No sé si es cierto, pero alguien ha hecho esa observación. Quisiera hablarles a ustedes sobre el tema, el rol difícil del padre. Voy a leer un versículo que bien puede hacernos ver que hay ocasiones cuando es muy difícil el rol del padre, aunque el texto no necesariamente nos provee toda la base para el sermón. Dice en Proverbios, el capítulo 17 y verso 21, engendrar a un hijo necio es causa de pesar. Ser padre de un necio no es ninguna alegría. Mientras, al dar principio a nuestro mensaje, vamos a orar que el mensaje que tengo para ustedes sea de bendición para los padres especialmente y para todos los oyentes. Padre Celestial, te damos gracias por tu bendita palabra. En ella encontramos consejos para todo aspecto de nuestra vida, aún para este día en que honramos a los padres. La palabra tiene un consejo para nosotros. Unge mis labios y ministra a todos mis oyentes. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Al celebrar, tomamos en cuenta que la idea de que es difícil ser padre, es difícil ser madre, pues realmente nada es fácil, ¿verdad? Solamente quizá tomarnos un refresco, pero ser padre involucra algunas dificultades. Si vamos a la Escritura, encontramos, por ejemplo, que algunos padres en la Biblia tuvieron problemas serios. Tenemos desde Adán. Adán fue el primer padre y uno de sus hijos fue un homicida. Luego tenemos otras personas muy significativas en la Biblia, como lo fue Samuel, el último juez y un gran profeta. Cuando él ya estaba para retirarse y dejar su posición, sus hijos no pudieron hacerlo porque no eran íntegros y no hacían las cosas como suponían hacerse. Sus hijos no siguieron su ejemplo. Tenemos Elí, el sumo sacerdote, cuyos hijos, cuando traían los sacrificios para ofrecerlos a Dios, ellos tomaban las porciones que ellos deseaban sin ningún respeto a la integridad del sacrificio que se estaba ofreciendo. Y porque Elí fue tolerante con sus hijos, vino el castigo sobre él y sobre sus descendientes. ¿Qué diremos de David? David tuvo serios problemas con algunos de sus hijos.
y acontecimientos dentro de la familia. Hay una porción donde dice que David nunca les dio consejo, nunca habló con ellos. Era rey, estaba ocupado con la nación y descuidó a sus hijos, de tal manera que uno de ellos, Absalón, lo hubiera matado para tomar su lugar en el trono. Y David tuvo que huir para escapar de su hijo. Así es que vemos que nunca ha sido fácil ni en tiempos bíblicos ni en tiempos presentes para ser un padre. Pero no obstante que aunque vemos que es difícil, tenemos ayuda de parte de Dios para poder desarrollar el rol del padre. Podemos ver en primer lugar que en nuestra nación ha habido una evolución de la paternidad. En el período colonial, en el noroeste de los Estados Unidos, cuando vinieron los peregrinos y se comenzó la nación, dice que los padres deberían enseñar a sus hijos la piedad y la doctrina religiosa y a la vez inculcar buenos hábitos de cómo trabajar para ser efectivos en lo que era una economía agraria. Así es que vemos que eso va cambiando. Para el siglo XX, todo lo que se enfatiza es que el hijo aprenda, los hijos aprenden a hacer la vida, ganarse el pan cotidiano, un cambio bastante del rol del padre. Luego tenemos que con el tiempo, y eso ya nos trae a tiempos más modernos, tenemos la desaparición del padre del hogar. Tenemos hoy en las familias afroamericanas, el 65% de hogares no tienen un padre presente. ¿Qué de los hispanos? ¿Haremos nosotros mejor? Un poco mejor. En los hispanos, hoy día el 41% de los hogares hispanos no hay un padre presente siempre allí. Esto trae grandes problemas y grandes dificultades a los hijos al ir creciendo. Cuando desaparece el padre, vemos nosotros que eso causa crímenes. Los hijos son más propensos a cometer crímenes. Hay el abuso de las drogas. Sufren de depresión y otros problemas emocionales, también el fracaso escolar. Estos son serios frutos de cuando no hay un padre presente en el hogar. También estamos viendo en los tiempos presentes el desprecio del padre. Se cree que la madre sabe mejor cómo criar a los hijos y no se necesita el padre. Bueno, esto nos hace pensar seriamente. Esta clase de pensamiento no es correcto, pero posiblemente ha llegado a esto por razón que muchos padres se descuidan de su rol en el hogar y dejan todo a la madre, de tal manera que se ha usurpado la posición del padre. Esto debe hablar a cada padre. Tú que me estás escuchando, pregúntate, ¿estoy haciendo yo mi parte como padre? ¿Estoy yo desarrollando el rol, el papel como padre como es debido? Es algo muy serio. Las consecuencias no son buenas cuando nos descuidamos nosotros como padres. Más reciente también, y se ha hecho estudios como en 30 naciones, y se está recomendando y haciendo un llamado a que el hombre asuma más responsabilidad del cuidado de los hijos, de las tareas domésticas
y el avance de la igualdad del género. Así es que son buenas ideas. Ciertamente que, por ejemplo, cuando padre y madre ambos trabajan, regresan al hogar a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde y la madre tiene que hacer todo el trabajo, preparar la comida, lavar la ropa, mientras que el padre se sienta a ver televisión. Es bonito saber que los padres también pueden participar en eso. Se está haciendo un llamado para que esto se realice. Dice, esto es para avanzar la igualdad del género. Y aquí hay quizá una idea que podría ser anticristiana, en que en la palabra del Señor no sé, hay igualdad en ciertos aspectos delante de Cristo, no hay hombre ni mujer, no hay sexo, Él los considera a todos igual, pero en el rol que desempeñamos en la iglesia y en el hogar, creo que la Biblia indica ciertas diferencias. Así es que es difícil ser padre. Hay situaciones muy difíciles y quizá nunca será fácil, pero hay ayuda. Se puede ser buen padre en tiempo difícil porque tenemos la ayuda de Dios. Déjenme leer 2 versículos de la palabra del Señor que nos dan una indicación de lo que nosotros podemos hacer. Dice, y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Como padres tenemos que tener el cuidado de que tenemos que tener control en la manera que nosotros tratamos a nuestros hijos. Si nosotros perdemos, el control y nos enojamos, nos airamos y tratamos mal a nuestros hijos y los hacemos enojar, entonces causamos problemas en nuestra relación y en la vida de nuestros hijos. Es una buena recomendación de la palabra del Señor, sino que en vez de enojarse hay que criarlos según la disciplina e instrucción del Señor. Tenemos la palabra del Señor, ahí tenemos consejos, principios y mandamientos con los cuales debemos de familiarizarnos como padres para poder instruir y enseñar a nuestros hijos con paciencia. Cuando comenzamos a hacerlo desde niños es más fácil. Si no lo has hecho, es tiempo quizá que te puedes sentar con tus hijos y decirles, mira, yo me he descuidado hasta aquí, yo quisiera ahora comenzar, que tengamos un tiempo siempre cuando yo pueda compartir contigo los consejos y principios y mandamientos que la palabra del Señor tiene. Otro versículo que es muy positivo, dice, instruye al niño en su camino, y aún en su vejez no lo abandonará. Proverbios 28, 6. Todos hemos oído la ilustración de que un árbol que ya tiene unos 20, 30 o más años no se puede enderezar. Pero si el árbol desde que está muy pequeño se puede ir dirigiendo cómo debe de crecer, se puede ir podando para que el árbol llegue a ser un árbol frondoso y hermoso. Y así con nuestros hijos. Nosotros debemos de tomar el tiempo para instruirles y enseñarles. Mire, si usted instruye a sus hijos, les enseña, inculca en ellos, deposita en ellos lo que dijimos ahorita, esos consejos, principios y mandamientos de la palabra del Señor, cuando ellos crezcan, no lo pueden abandonar. Viene a ser una parte íntegra de su vida, de su manera de pensar y de su manera de actuar también.
Así es que esos son consejos que nos da la palabra del Señor. Viendo algunos artículos y mensajes sobre lo que es un buen padre, he escogido unas 6 cosas que quiero elaborar brevemente. Lo que es un padre cristiano, lo que debe practicar un padre que sirve a Cristo. Uno, en primer lugar, hace tiempo para su familia. Esto es tan importante. Yo recuerdo cuando estaba joven, mi hijo mayor, en ese entonces tendría unos 6, 7 años. Yo era pastor en el este de Los Ángeles. Yo salía del hogar antes de que ellos despertaran y regresaba a veces cuando ellos ya estaban durmiendo. De tal manera que un día mi hijo le preguntó a mi esposa, ¿qué no tenemos padre? Cuando mi esposa me comunicó eso, yo hice cambios en mi rutina para tomarme tiempo, si no en la mañana, sí en la noche, con mis hijos. Así es que les contaba historias. Me acuerdo que inventé una serie de historias. Todos en aquel entonces sabían de Bozo the Clown, Bozo el payaso. Pues yo le cambié el nombre, le puse Mozo the Clown, y entonces yo desarrollé algunas historias para entretenerlos y enseñarles a ellos algunos principios. Así es que comencé a darme más tiempo. Padre, tienes que darte tiempo con tus hijos. Cierra la televisión, haz a un lado algunas preocupaciones, toma tiempo con tus hijos. La segunda cosa es que el padre cristiano debe de amar y respetar a su esposa. Si el padre no ama, no respeta a su esposa, sus hijos tampoco van a amar y no van a respetar posiblemente a su propia madre. El padre tiene que enseñar lo que es el amor a la esposa y el respeto a la esposa. A la misma vez, ellos están aprendiendo cuando ellos se casen cómo tratar a la esposa. Y quizá también allí la madre ayuda a las hijas para saber cómo relacionarse con su esposo. Así es que todo es muy importante. Rechazamos el machismo que algunos hispanos practican. Recuerdo una persona que asistía años atrás a la iglesia que yo hoy estoy pastoreando. Parecía que ese hogar caminaba bien. En algunas ocasiones nos juntamos con ellos, pero después del tiempo resulta que hubo una separación y eventualmente un divorcio. Ella se apartó de su esposo por el trato tan malo, la falta de respeto y de amor que ella necesitaba, y dejó a su esposo. Él me dijo a mí, yo me equivoqué, yo pensé que así se trataba a la esposa. ¡Qué trágico! Eso trajo ruina a ese matrimonio y sin duda que afectó negativamente a sus hijos. La otra cosa que menciona, ¿verdad?, esta serie de pensamientos es que, en tercer lugar, el padre cristiano, el padre efectivo, sabe dar disciplina con amor y con elogio. Así es que es muy importante. Claro que a veces el comportamiento de nuestros hijos nos hace enojar. Y nos, como padres, ya mis hijos ya crecieron, pero estuvieron en su tiempo pequeños. Uno tiene que tener el cuidado de no perder el control, de no enojarse de tal manera que maltratamos, que golpeamos a nuestros hijos. Debemos, al contrario, disciplinarlos con amor y con elogio. Tenemos a veces que quitarles privilegios,
Tenemos a veces que pedir que ellos hagan ciertas cosas como algo de disciplina, pero siempre debe ser con amor. Nunca golpees a tu hijo con enojo. Puedes hacer algo muy dañoso. Y también es importante que lo trates siempre con amor. El amor es tan contagioso y es de una grande bendición. Luego, es importante también que esa disciplina se practique, porque la disciplina es muy importante en la vida de nuestros hijos. Imagínate tú un soldado sin disciplina. Pues en la palabra del Señor leemos que Dios disciplina a sus hijos y por eso nos da un ejemplo que como padres debemos disciplinar a nuestros hijos. Dice el autor del libro a los Hebreos, dice: Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Está dando el ejemplo de la disciplina de Dios en nuestras vidas. Dice, porque el Señor disciplina a los que ama y azota al que recibe como hijo. El padre que no disciplina a sus hijos, que los deja hacer lo que quieren, no está mostrando verdadero amor a sus hijos. El padre que disciplina a sus hijos está mostrándoles verdadero amor a sus hijos, y al crecer ellos sabrán que su padre verdaderamente les amó. Perdonen. El cuarto punto que queremos ver es que debe haber buena comunicación. No se puede exagerar la importancia de la buena comunicación. Detente cuando hablas, cuando quieres comunicar algo con tus hijos. Hazlo con cuidado, hazlo despacio, escoge bien tus palabras, sé completo y claro en tu comunicación con tus hijos. No los dejes a medias, confusos, sino que comunícate con mucho cuidado. Grandes problemas hay en nuestra sociedad, en nuestro gobierno, en cómo nos relacionamos aún entre las naciones por una comunicación defectuosa. Padre, ten cuidado, comunica bien con tus hijos. En quinto lugar, dice, aplica la sabiduría práctica de Dios. Ya hablamos de mandamientos y órdenes y cosas en la Biblia. Esta palabra tiene muchas cosas que nos pueden ayudar, que te pueden ayudar como padre para instruir y enseñar a tus hijos. Mi padre quizá era deficiente en poder instruirme bien, y me dio un buen consejo que me ayudó a mí y que se aclara, ¿verdad?, por lo que estamos diciendo, o aclara lo que estamos diciendo. Y me dijo: hijo, lee el libro de Proverbios. Y yo leí el libro de Proverbios y pude ver allí los consejos que ese padre da a sus hijos, que el autor da a sus hijos. El consejo de buscar la sabiduría sobre todas las cosas, que la sabiduría tiene más valor que el oro y que la plata. Entonces, el hombre que acepta, abraza la sabiduría, la práctica que Proverbios me enseñó, nos ayuda en nuestra vida. Por ejemplo, habla bastante de la promiscuidad sexual, tener cuidado de no caer en esas prácticas que vemos tanto en nuestra sociedad, en nuestros días. El libro de Proverbios aconseja bien a nuestros hijos, y yo leí todo eso que fue de beneficio para mi vida.
Así es que, en cuanto sea posible, dirige a tus hijos a la palabra, ayúdales a leerla y a entenderla. Muy bien, y luego finalmente el sexto consejo para cada padre: ora por tus hijos. ¿No sabes orar? Aprende a orar. Necesitas orar. Tus hijos necesitan la ayuda, la intervención, la bendición de Dios en sus vidas. Muchas veces cuando ellos son desobedientes y se extravían, es Dios el que puede venir y entrar y afectar sus pasos, sus vidas, como lo están viviendo. Así es que es menester que nosotros como padres oremos por nuestros hijos. Desde pequeño yo oraba por mis hijos y aún en el tiempo presente, cuando ya ellos han crecido y tienen sus familias, y yo todavía paso tiempo orando por ellos. Así es que parece que no se contesta la oración. No te des por vencido. A su tiempo Dios contesta. En nuestro texto que leímos al principio dice: engendrar a un hijo necio es causa de pesar. Ser padre de un necio no es ninguna alegría. Ciertamente que esto expresa una gran verdad. Conozco, y ya él está con el Señor, a un colega ministerial. En el pasado, uno de sus hijos fue un desastre, se extravió, tomó caminos torcidos y malos. Y este padre, siendo un pastor, un oficial de nuestra denominación, sin embargo, tiene un hijo que le causa vergüenza y gran dolor a él y a su esposa. Él les dijo: no se sientan mal, yo he escogido este camino. Y por eso el texto nos dice que engendrar un hijo, verdad, necio, no es una alegría. Qué gran sufrimiento tuvo el padre con ese hijo. De tal manera, ese hijo murió en un parque, puñalado. Él estaba desnudo con una mujer, murió puñalado. Qué dolor, qué tristeza para este padre. Así es que ciertamente que no es fácil ser padre, pero es importante que nosotros como padres hagamos todo lo posible para ayudar a nuestros hijos. Es muy importante que lo hagamos. En estos días que estamos viviendo, en que hay tanto hogar sin un padre, si tu hogar estás con tu esposa y con tus hijos, es un privilegio grande y una bendición para ti y para tus hijos. Así es que adelante. Es difícil, pero no olvides que tenemos uno que nos ayuda, a nuestro Padre Celestial. Él sabe lo que es ser un padre. Él es padre de todo aquel que recibe a Cristo como su Salvador. En 1 de Juan nos dice claramente que quien recibe a Cristo es hecho hijo de Dios. Así es que como padres sabemos que debemos hacerlo mejor y con la ayuda de Dios tendremos éxito. Y un mensaje para los hijos: honra a tu padre. Este es un día para honrarlo. Llévale el café, en verdad que le gusta, llévalo a comer, cómprale una corbata, cómprale una tarjeta, muéstrale tu aprecio. Así como lo haces a tu madre, tu padre necesita ese aprecio también. Y no olvidemos, todos, ninguno olvidemos que tenemos un Padre celestial en el cielo. Él nos ama y Él hace todo lo mejor por nosotros.
Él es nuestro ejemplo. Por eso oramos, Padre nuestro que estás en los cielos. Quisiera en estos momentos orar por ti como Padre y ustedes hijos, para que puedan honrar a sus padres, no solamente este día, sino todos los días del año. Señor, te damos gracias por tu palabra y lo que nos enseña respecto de los padres. Señor, yo te pido que bendigas a cada padre que está escuchando el mensaje, que la gracia tuya, la paciencia tuya, el amor tuyo, la sabiduría tuya les capacite para ser padres buenos, excelentes y exitosos. Y que cada hijo, cada hija también reconozca que es apropiado honrar a su padre, no solamente en este día, sino todos los días del año. Señor, te pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga.